Hola, me da gusto darte la bienvenida. ¿Quieres aprender a resetear AutoCAD y volver a sus configuraciones por defecto? Aquí aprenderemos el proceso para volver los parámetros de AutoCAD como cuando lo instalamos por primera vez. Tips: resetear AutoCAD a configuración por defecto. Vamos a comenzar en el escritorio de la computadora. Ahora nos dirigiremos al icono de Windows y presionaremos clic. Ahora tenemos que buscar el programa de AutoCAD que queremos resetear. En mi caso tengo instalada dos versiones, la 2017 y la 2021. Aplicaré este reseteo a la versión 2021. Para esto daremos clic sobre esta carpeta de AutoCAD 2021 y se desplegarán estas opciones. Ahora seleccionaremos la que dice restablecer la configuración a los valores predeterminados. Se abrirá este cuadro de opciones. Con la primera opción, se generará una copia de seguridad de tus configuraciones actuales. Esta copia será mediante un archivo zip y después se restablecerán las configuraciones predeterminadas. Con la segunda opción no se creará una copia de seguridad, solo se restablecerán los valores predeterminados. Tienes que elegir la opción que más te convenga. Para este ejemplo seleccionaremos la primera opción. Si quieres seguir aprendiendo a utilizar más configuraciones de AutoCAD, te invito a suscribirte a este canal de AK Espacios. Después de seleccionar esta opción aparecerá un cuadro donde puedes seleccionar en qué carpeta y cómo llamarás al archivo de respaldo. Automáticamente te aparecerá un nombre predeterminado, que puedes utilizar o cambiar el nombre que prefieras. Para este caso dejaré este nombre, y lo guardaré en esta ubicación. Para finalizar, solo tienes que dar clic en el botón de guardar. Te aparecerá este mensaje mientras se termina de guardar este archivo. Si te ha servido este video hasta el momento, dale like y coméntame por qué quieres restablecer los valores predeterminados en AutoCAD. Después te aparecerá este mensaje, confirmando que ya se han restablecido los valores predeterminados y que tu respaldo ha sido guardado. Presiona clic en aceptar. Enseguida te aparecerá esta ventana, donde se estará cargando la configuración de AutoCAD. Después de que termines, iniciará AutoCAD con las configuraciones predeterminadas. Puedes abrir un archivo nuevo para verificar estas configuraciones. Por ejemplo, puedes revisar tus espacios de trabajo. Solo aparecen los que están predeterminados. Recuerda que tengo instaladas dos versiones en AutoCAD. Vamos a ver si la configuración para restablecer las configuraciones también se encuentra en AutoCAD 2017. Como puedes ver, también tenemos esta opción y puedes aplicarla como lo hemos visto anteriormente. Da clic en este video para seguir aprendiendo las diferentes configuraciones de AutoCAD. También te dejaré estos videos que pueden ayudarte. Nos vemos en el próximo video.